¿Qué tal, chicos? Continuamos con la segunda parte de nuestro tema, Corriente Libertadora del Norte, y estamos hablando justamente de la llegada de Simón Bolívar al Perú y cuando recibe el título de dictador. ¿Qué es lo primero que hizo? Bueno, él se mantuvo en Lima y luego se trasladó a Pativilca. Cuando se trasladó a Pativilca, él enfermó, pero luego se recuperó y se trasladó a Trujillo. Mientras esto sucedía, ¿no? Los realistas lograron invadir por segunda vez la ciudad de Lima. Esta vez Canterat y Rodil lograron invadir la ciudad de Lima y también el Callao. Y Rodil se quedó en los castillos del Callao, que lo recibió de Dámaso Moyano, este soldado argentino que se rebeló por el pago de sus sueldos. Leamos acá. Bolívar viajó a Pativilca, donde enfermó, pero al recuperarse se trasladó a Trujillo, donde organizaría la campaña militar. Bueno, las fuerzas realistas invadieron nuevamente Lima la segunda vez el 29 de febrero del año 1824, pero se retiraron el 18 de marzo, o sea, un promedio de un mes, no, menos de un mes se quedaron aquí en Lima. Luego, chicos, a ver, Canterac se retiró a la Sierra Central, pero José Ramón Rodil, otro general realista, se estableció en los castillos del Callao, que fue entregado por Dámaso Moyano, como ya dije hace un momento. Él se quedó ahí inclusive hasta después de la batalla de Ayacucho, no aceptó la capitulación de Ayacucho y se refugió con otros aristócratas limeños y también algunas autoridades como Torretagle, Berindoaga y Terón, que fueron declarados traidores a la patria. Tenemos la imagen justamente de José Ramón Rodil y Campillo, que debido a su arduo trabajo de defender las colonias, fue condecorado por la corona española como el virrey de Navarra y presidente del Consejo de Ministros de España cuando él ya regresó a su país. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de la campaña de Junín. Recordar que el ejército realista tenía un promedio de 16.000 soldados y estaban divididos de la siguiente manera. Veamos, en Jauja estaba Canterac con 8.000 soldados, que era el grueso, el mayor grueso del ejército. En el Cusco se encontraba el virrey La Serna con 1.000 soldados. Entre Puno y Arequipa podemos sumar 3.000 soldados al mando de Valdés. Y en el Alto Perú, lo que es Charcas, el Alto Perú, la actual Bolivia, estaba Olañeta con 4.000 soldados. Recordemos que el ejército patriota tenía un promedio de el 50% de soldados de lo que tenía el ejército realista, pero Bolívar ya había dividido los cargos para las primeras batallas. En este caso la primera batalla fue la batalla de Junín. Por eso, para la campaña de Junín organizó los siguientes mandos: Antonio José de Sucre como jefe del Estado Mayor, Manuel Isidoro Suárez, jefe de los húsares del Perú. Te adelanto algo, este Manuel Isidoro Suárez cambió la orden de retirada por la orden de ataque y gracias a su acción se pudo ganar la batalla de Junín, ¿no? Debido a esto, Simón Bolívar cambia el nombre de Húsares del Perú, el batallón de Manuel Isidoro Suárez, al nombre de Húsares de Junín, que hasta hace poco fueron la guardia del Palacio de Gobierno aquí en Lima. Bueno, también Mariano Necochea, que era el jefe de la caballería, otros militares destacados, Andrés de Santa Cruz, Guillermo Miller y también Carvajal. Recordemos que la batalla de Junín también es conocida como la batalla de las armas blancas. Sucedió el 6 de agosto del año 1824 en la meseta de Junín o la meseta del Bombón, justo en un sector denominado Chacamarca. Aquí se enfrentó el ejército de Simón Bolívar con el ejército de Canterac. La victoria fue para los patriotas de Simón Bolívar. Tenemos la imagen ahí, ¿no?, de la llegada del ejército patriota a la pampa de Junín. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva y vamos a ver que el ejército patriota se reunió en Cerro de Pasco, para ser precisos, en el pueblo de Rancas. Ahí Bolívar, ¿no?, tenía ya a la orden 12.000 hombres, digamos 8.000 preparados y 4.000 eran reclutados. Estos eran la reserva. Bolívar ese día arengó a su ejército con las siguientes palabras. Leamos. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Le ponía, pues, mucho énfasis a los discursos Simón Bolívar. Soldados, los enemigos que van a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las de ustedes, que han brillado en 1.000 combates. Le está diciendo que son hombres fuertes y que siempre han ganado hasta 1.000 combates. ¿Qué más dice Simón Bolívar? Soldados, el Perú y la América toda aguardan de ustedes la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal les contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es esperanza del universo. Le está diciendo que todo el mundo está pendiente de esta batalla, no solamente en América, en el Perú, en América, sino también en Europa, porque depende de esta batalla, ¿no?, la libertad del nuevo mundo, o sea, de América. Ustedes son invencibles, les dice. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos acá
justamente el famoso obelisco de Chacamarca, que fue mandado a construir después de la batalla de Junín, en honor a la victoria de Junín. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de la crisis del ejército realista. El general realista Olañeta, que se encontraba en Charcas, en el Alto Perú, se sublevó contra el virrey de la Serna acusándolo de argollero, acusándolo también de inecto, ¿no? Y debido a eso se retira, digamos, de las órdenes del virrey de la Serna y su ejército solamente está a disposición de él. Olañeta quería el favor del rey Fernando VII, que era conservador, y como también él era conservador, pensaba que el rey lo iba a condecorar, pero esto nunca pasó, ya que Olañeta va a morir a manos de su propio ejército. Justamente tenemos la imagen de Pedro Antonio de Olañeta, ¿no?, que nació en España y murió en Charcas a manos de su propio ejército. Olañeta, chicos, causó una crisis, ¿no?, en el ejército porque estaba a cargo de un promedio de 4.000 soldados. Bueno, vamos ahora a los episodios de la batalla de Junín. Recuerden que la batalla de Junín se dio el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Chacamarca, que es parte de la meseta del Bombón o la meseta de Junín. Más o menos a las 4 de la tarde se inició la batalla. Recuerden que la meseta del Bombón se encuentra a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esta batalla se inició en la tarde, 4 para ser más exactos. La pelea solamente fue con arma blanca, sable, lanzas, cuchillos, dagas y otras armas. Al principio los realistas consiguieron romper, ¿no?, la línea patriota, lograron avanzar sobre los patriotas, y aquí es donde entra a tallar Isidoro Suárez y Andrés Rázuri, que se demoraron en llegar al lugar porque pasaron por una zona pantanosa, por los bofedales que había. Los caballos demoraron en pasar esta zona. Ahora, después de cruzar esto, cayeron de sorpresa sobre los españoles. Andrés Rázuri fue el que cambió la orden de ataque por, digamos, la orden de retirada por la orden de ataque. Debido a su acción es que se gana esta batalla. Después de la batalla, los realistas jugaron a Tarma, ¿no? Y la ciudad que había una pequeña ciudad ahí, llamada Ciudad de los Reyes, ¿no?, se le cambió de nombre por la heroica Villa de Junín, en honor pues a la victoria de la batalla de Junín. Podemos observar acá la imagen de Andrés Rázuri, ¿no?, peruano, nacido en la libertad y también muerto en la libertad. Y acá tenemos la imagen de Manuel Isidoro Suárez, ¿no?, que junto a Rázuri cambiaron la historia de la batalla de Junín. Muy bien. Él sí nació en Buenos Aires y vino con don José de San Martín en el ejército de los Andes. Ahora estaba luchando a favor de Simón Bolívar. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar justamente el desarrollo de la batalla. El ejército patriota se encuentra de línea roja, tenía un promedio de 8.051 soldados. Se le llamó Ejército Unido, ¿por qué? Porque había de distintos países, había peruanos, gran colombianos, ecuatorianos, venezolanos, había bolivianos, también había un inglés, ¿no? Por eso se le llamó Ejército Unido Patriota, ¿no? Ellos venían de Huánuco, luego Cerro de Pasco y luego llegaron a Junín, a la pampa de Junín o la meseta del Bombón. Avanzaron por Rancas, Chochamarca, Conocancha y luego llegaron a la zona de Chacamarca, ¿no? El 6 de agosto de 1824, al mando de Andrés Rázuri, ¿no?, atacó por retaguardia a los realistas y se ganó la batalla. Acá tenemos otro mapa justamente del camino, ¿no? Recuerden que el ejército patriota viene del norte, viene de Huánuco, Cerro de Pasco y llega a Junín. En cambio, el ejército realista viene del sur, con casi 12.000 soldados, ¿no? Vienen de Tarma, ¿no? Llegan al pueblo de Junín, luego llamado Villa Heroica de Junín, Carguamayo, llegan cerca al ejército de patriota que se encontraba en Pasco, pero luego retroceden. Y los dos se van a encontrar en la famosa pampa de Junín, al pie del cerro Chacamarca, ¿no? Bueno, ya sabemos el resultado. Victoria para los patriotas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la campaña de Ayacucho. Derrotados los realistas en Junín, huyeron precipitadamente al sur, con la intención de unirse con el virrey que estaba en el Cusco. Sin embargo, el ejército patriota se va a acantonar en Andahuaylas. Se van a quedar ahí y van a crear un cuartel, el famoso cuartel de Andahuaylas, en el pueblo de Sañaico. De aquí Bolívar regresa a Lima, teniendo como pretexto que tenía que realizar trabajos administrativos en la ciudad, ¿no? Y deja todo el mando a Sucre, a Antonio José de Sucre. Ahora,
Antes de la batalla, el realista Valdés atacó de sorpresa al ejército de Sucre. ¿Dónde lo atacó? En Matará, Ayacucho. A este hecho se le conoce como la sorpresa de Corpahuayco o la batalla de Corpahuayco. Es una pequeña batalla que Valdés atacó al ejército patriota de Sucre y prácticamente lo desestabilizó y hubo muchas bajas por el lado patriota. Bueno, pero esto no fue determinante, ¿no? Porque se va a realizar la verdadera batalla, la batalla definitiva en Ayacucho. La batalla en comparación con la de Junín fue en la mañana, la batalla de Ayacucho. A las 9 de la mañana, el 9 de diciembre de 1824, después de las despedidas de los oficiales y abrazos de los contendientes, Sucre arengó a los soldados con palabras memorables. ¿Cuáles fueron esas palabras? Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. O sea, del resultado de hoy, de esta batalla, depende la suerte de toda América que quiere la libertad, que busca la independencia. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, vuestra admirable labor, trabajo, lucha. Muy bien, tenemos acá justamente a Antonio José de Sucre y el escudo de la familia Sucre, ¿ya? Y acá tenemos una imagen de la batalla de Ayacucho, óleo de la batalla de Ayacucho, una obra de Martín Tovar y Tovar, ¿no? Y vamos a hablar ahora de los episodios de la batalla de Ayacucho. Recuerden que esta batalla comenzó a las 9 de la mañana y uno de los generales patriotas fue el colombiano José María Córdoba. José María Córdoba tenía a su mando un batallón y también llevaba la bandera de Colombia, que la llevó al Cerro Condorcunca, y gracias a que él llegó al Cerro Condorcunca dio ánimos a los demás batallones para que sigan avanzando y así se derrota a los realistas. Bueno, participó José María Córdoba, colombiano, Antonio José de Sucre, colombiano, Guillermo Miller, hicieron retroceder a los realistas. El fracaso de Villalobos, el realista Villalobos, Monet y también Valdés, hizo que ellos huyeran y permitió que Córdoba llegue al Cerro Condorcunca, donde muestra la bandera. Chicos, al final los jefes realistas pidieron la rendición, pidieron la capitulación por intermedio de Canterac, debido a que el virrey ya había sido preso y herido. Sucre entonces termina la batalla con victoria patriota, ¿ya? Y hubo la siguiente cantidad de muertos. Los realistas dejaron 1800 cadáveres, muchos cadáveres, y 700 heridos. Los patriotas solamente 309 muertos en comparación de los realistas y 760 heridos. El 9 de diciembre fue un día de gloria para todo el Perú porque se lograba definitivamente, militarmente, la independencia del Perú, porque recuerden que el 28 de julio de 1821 la proclamación fue algo más simbólico, ¿no? Y la toma de Lima, ¿no? Pero no fue definitivo, no fue determinante. Esta batalla sí determinó la independencia del Perú. Con el triunfo de la batalla de Ayacucho, el Perú lograba la independencia real de todo el país. Tenemos el obelisco de la Pampa de la Quinoa, donde se desarrolló la famosa batalla de Ayacucho, y acá tenemos justamente el mapa, ¿no? Justamente el ejército de la Serna sale del Cusco, se dirige a Accha, a Quinola, ¿no? A Chalhuanca, Pampachiri, ¿no? Y va a llegar justamente a la zona de Ayacucho. Recuerden que aquí estaban esperándolos el ejército patriota, ¿no? Que también, tenía listos los batallones para la lucha. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la capitulación de Ayacucho. Haciendo un paréntesis, la capitulación de Ayacucho fue el primer tratado del Perú como país independiente donde logra su independencia, su autonomía como país. Fue una capitulación generosa a favor de los realistas, ya que se le dio muchos beneficios, ¿no? Pero fue determinante en cuanto declara la independencia total del Perú. Esta capitulación de Ayacucho, hay que tener en cuenta, fue firmada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, pero 2 días después, ya que Simón Bolívar no participó en la batalla de Ayacucho. Él llegó después, ¿no? Enterado en el camino de la victoria, apresura el paso y llega, chicos, a la ciudad de Ayacucho para firmar la capitulación. En esta capitulación, la victoria es del Perú y logra obtener su independencia. De esa manera se logra la independencia de todos los pueblos sudamericanos. Volvemos, chicos, en un momento para hablar de lo que decía esta capitulación de Ayacucho.